Amigos, ¿cómo están? Buenos días, gracias por seguir en nuestra sintonía. Vamos a empezar esta tercera hora de información, como lo hemos anunciado, acompañados con Alejandro Indacochea. Él es economista, analista en este sector. ¿Cómo está, señor Indacochea? Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Sean mis primeras palabras de condolencia y sentir, digamos, a todos los familiares, ¿no? Que han fallecido, digamos, por este accidente. Esa nueva tragedia que incluso conversábamos, ¿no? En interno, ¿cuántas vidas ya ha cobrado, pues, en nuestro 48, país, ¿no? 48 en esta tragedia nada más, pero si contamos en las últimas decenios, pues, de nuestro país, vamos a los centenares fácil. Realmente se tiene que replantear, ¿no? Montar un organismo central que supervise todo lo que es la autoridad, digamos, autónoma, ¿no? Autónoma del tránsito a nivel país, ¿no? Que se anunció. Que son tareas pendientes y sin duda tarea pendiente también la de nuestro gobierno central, en ver cómo es que crecemos económicamente, y conversábamos un poco ya antes de empezar esta conversación. Hay proyecciones que se ven un poco optimistas, pese a toda la situación, pues, de zozobra que hemos vivido, vamos a decirlo así, en el tema político. Mira, este año que viene se espera que sea mejor que el anterior. Tenemos todo a nuestro favor. Tenemos un crecimiento del mercado internacional. Todos los países crecen, incluso Japón, que no crecía, está empezando a despegar. Tenemos el precio de los minerales nunca antes visto, lo cual es una buena señal para lo que son los proyectos mineros, para inversión minera, pero va a depender de la estabilidad política que podamos dar como país. No se puede hablar entonces de cuerdas separadas cuando hablamos, pues, del desarrollo de la política o de la clase política en nuestro país y cómo es que va a crecer económicamente en nuestro país. Realmente no existen cuerdas separadas, ¿no? Este año pasado ha sido un año afectado por lo del Niño, afectado por el escándalo del lavajato, la inestabilidad política. Evidentemente nos frenó el crecimiento, pero no podemos desperdiciar la historia para un 2018, ¿no? Donde todo está jugando, digamos, a nuestro favor. Ahora, el gobierno prometió recuperar ese dinamismo, pues, de la inversión pública, y en cifras preliminares se puede decir que hubo una recuperación parcial. La proyección al 2018... Mira, mi proyección 2018, un escenario favorable, donde se dé el plan de reconstrucción, se invierta adecuadamente en Panamericanos, se agilicen proyectos mineros y haya una estabilidad política relativa, digamos, con esa mayoría que se obtiene hoy día en el Congreso, podríamos estar hablando de un crecimiento de un 4,5%, un 5%. Ahora, la proyección de algunos es de 3 a 3,5%. Muy optimista sería. Muy optimista. Un escenario más realista, yo lo veo como van las cosas, porque todavía no veo un plan de reconstrucción eficiente, montado, una estrategia, una estructura de por medio. Eso lo veo muy lento. No veo esa decisión de impulsar los proyectos mineros, y si continúa la inestabilidad, estamos hablando de un crecimiento, pues, de un 3,5%. Pero que dentro de todo va a repercutir favorablemente en esas cifras de pobreza. ¿Podemos hablar de personas que van a salir de este bolsón de extrema pobreza o pobreza siquiera? Mira, tu observación es excelente, porque un país como el nuestro, recién cuando el crecimiento llegue a un 4,5 o 5%, empiezas a generar empleo. Así es. Crecer a un 3,5 o 4% no es una gran meta. Lo único que haces es sobrevivir, y condicionas que 300.000 personas jóvenes que se incorporan cada año al mercado laboral no les podamos ofrecer empleo. Ahora, algo que sería importante, mirando a futuro, no mirando solamente el año que viene, sería hacer las reformas que el país necesita. Hablando del plano inmediato, usted tocaba el punto de la reconstrucción con cambios que se supone que va a generar, pues, un mayor dinamismo en el tema de economía. Imaginamos, muchos funcionarios probos van a tener incluso un sumo cuidado al momento de ejecutar estos proyectos, porque en definitiva se les puede caer encima la Contraloría. Hemos visto recientes casos también de presunción de corrupción, entonces eso de alguna manera puede retrasar también la aplicación de estos proyectos. Lamentablemente eso frena la ejecución de proyectos, pero tendríamos que pensar en un esquema diferente. Porque observa que hemos repetido el mismo esquema del pasado. Lo que se hizo en Pisco de nombrar un SAR de reconstrucción, se volvió a repetir el año anterior. Acá teníamos que pensar en paquetes, en conjuntos, digamos, por regiones, megaproyectos que se subasten a nivel internacional y haga una supervisión a nivel internacional. Por ejemplo, todo Lambayeque, todo Tumbes. Se hace una subasta internacional y que se encarguen, traigan su equipo de auditores, su supervisión adecuada para ejecutar los proyectos. De otra manera, hacer mini proyectos montados a nivel de gobiernos locales y gobiernos regionales, menos en una campaña electoral que viene ahora en septiembre, octubre. Ese es otro agente, ¿no? Claro, sería atomizar todos esos grandes proyectos que de repente podrían ser tomados en conjunto. Me temo que nos podemos quedar en camino.
y con denuncias de corrupción. Ahora, y esta implementación del programa Invierte.pe, que de alguna manera pues buscaba acelerar la ejecución del gasto público, ¿no está dando resultados? Mira, quedó en un buen portal, llegó un buen anuncio. O sea, en buenas anuncios, ha sido demasiados anuncios, pero pocos resultados, ¿no? Resultados concretos. Esa agilización del aparato estatal, ese replanteo, esa reorganización de proinversión, de los organismos reguladores, no se han llevado. Se está yendo el tiempo político, porque observa que el tiempo político es al inicio de un gobierno para hacer las reformas. Urge una reforma laboral, urge que haya una concertación para poder generar un empleo a la gente joven. Dejemos de etiquetas de empleo pulpín, de menoscabar lo que se hace, hablar de una estabilidad que no existe, porque hoy día, mira, nadie contrata a tiempo permanente. Todo el mundo lo hace a tiempo fijo, lo cual lleva a que hayan bajos salarios, se pague menos, y que las personas no haya una seguridad, y encima se bloquea el ingreso a la gente joven. Ahora, eso implica entonces esta ansiada reforma laboral. Conversábamos la semana pasada con el ministro de Trabajo y nos decía, bueno, estamos a esperas de que se dé esta anunciada reunión con el Consejo Nacional del Trabajo, que al final quedó pues en nada, en veremos. Se necesita acción, decisión. Un ministerio tiene que tomar decisión, ir al presidente y decirle, señor presidente, tenemos que hacer esta reforma laboral por el bien del país. Ir al Congreso a hablar con la clase política. Pero si tenemos que solamente hemos creado Sonafil, en donde Sonafil se convierte prácticamente en los comisarios del pueblo, donde no es un Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sería un Ministerio de Trabajo y Fiscalización del Empleo. No hay promoción. Entonces, acá necesitamos pensar con un esquema diferente. Ferias de promoción que se han ido implementando de vez en vez, incluso ferias itinerantes que han ido a las zonas donde hay mayor bolsón de juventud, ¿no? Que está pues próxima a entrar pues, a esta población económicamente activa. ¿De alguna manera no ha dinamizado algo o son cifras que de repente resultan escasas? Mira, contra la crítica generalizada, yo creo que uno de los mejores proyectos del gobierno anterior era el empleo pulpín. ¿Por qué? Porque no iba para el chico que salió a protestar. No iba para el chico que tenía zapatillas, mochila y estaba en la universidad. Iba para aquel chico que estaba en el pueblo joven abandonado, no tenía alternativa, no tenía educación, él sin ningún tipo de estudios, no había terminado incluso la media, y la empresa le pagaba capacitación, el Estado le daba el de salud, y en esa forma podríamos generar una alternativa viable. Lamentablemente lo derrumbamos y no hicieron nada. O sea, es decir, necesitamos medidas eficientes por parte del Ejecutivo. En este sentido, el Ministerio de Trabajo que se ponga las pilas para impulsar esa llamada y ansiada reforma laboral. Por parte de la clase política, ¿qué es lo que se necesita? Hemos hablado desde un inicio de este llamado ruido político, que en definitiva imaginamos que también va a ahuyentar de alguna manera la inversión privada. Estarán esperando, imaginamos muchos, qué es lo que va a ocurrir con la conformación pues, de este gabinete de la reconciliación para ver si se animan o no a invertir. También suma. Bueno, eso es importante. No hay cuerdas separadas, como se demostró en el CAD. Tenemos que tener una concertación mínima por el país de acá hasta el 2021. ¿Y ve una real voluntad política por parte de esta clase llamada? Espero, pero yo creo que el gesto tiene que ser de ambos. Tiene que haber un liderazgo, tiene que haber una verdadera motivación, más allá del enunciado. El enunciado es genérico. Tiene que haber hechos concretos. Llamar, conciliar y decir, bueno, esta es la agenda que queremos hacer para un país al bicentenario. No solo reforma laboral, necesitamos reforma regulatoria, necesitamos reforma de educación, salud, tributaria, todo el mundo la anuncia, todos los gobiernos, todos los ministros de Economía anuncian reforma tributaria, pero concretamente no hay. Entonces, realmente necesitamos pactar por el desarrollo del país para que esto sea viable. De otra manera, si sigue el ruido político, perdemos el carro de la historia, dejamos pasar esta oportunidad del boom del mercado internacional del precio del cobre, vamos a llegar a un bicentenario con más de lo mismo. Y podemos dar opción a que surja un neopopulismo. Y que puedan suceder o aparecer por ahí pues personajes, ¿no? Los salvadores. Exacto. Los salvadores, los que ofrecen, el engaño colectivo, ¿no? Porque es la base del populismo, ¿no? El populismo, propuestas que realmente son inalcanzables, ¿no? Y estamos viendo los resultados evidentes de los gobiernos populistas. Sin embargo, para este primer trimestre la situación económica se ve mucho mejor. En el tema del boom también inmobiliario, eso puede... De este año va a ser, en definitiva, mejor que el año anterior. Pero tendríamos que aprovechar para darle un impulso y crecer como el país mismo. O sea, digamos que todo en el panorama internacional se ve o se avisora para que podamos estar muy bien, o mejor siquiera. Ahora depende mucho de las decisiones que se vaya a tomar en el plano político. Eso es así, es un engranaje. Ese es el mensaje claro y concreto de que vamos a mejorar con respecto al año anterior.
No deberíamos desaprovechar la oportunidad que nos da el mundo, que nos da el mercado internacional, un boom del precio del cobre. Deberíamos relanzar Quellaveco, deberíamos relanzar Tía María, debemos ya Michiquillay concretarlo y hacer un roadshow, digamos, para estos proyectos mineros, ¿no? Ese es el verdadero destrave. El destrave no va tanto para hacer proyectos que son cuestionables en el sector público. El destrave debería ir a agilizar los proyectos del sector privado. Y vemos este sentido en el tema de la promoción de los proyectos mineros. Hablábamos el mes pasado, escuchaba pues a la ministra de Energía decir, bueno, ahora sí hay una real voluntad, tenemos que ver, lo único que queda pues son estos proyectos mineros y que queremos empezar con buen pie el año 2018. Resultados concretos. Michiquillay tenía todo anunciado y fue postergado, y es un proyecto totalmente, digamos, explorado, ¿no? Entonces, a donde va mi invocación es, dejemos de ser el país de las oportunidades perdidas. Dejemos de lado esas bonanzas efímeras que hablaba Basadre, ¿no? Tenemos que dar una alternativa viable para el país, mirar para el siglo XXI, en 2021, y dejarnos de una confrontación localista efímera que no va a llevar a nada, ¿no? Que donde nadie va a ganar, todos van a perder. Este primer trimestre entonces se ve de manera optimista, al menos hablando... Yo lo veo optimista. Es importante que el gobierno tenga una estrategia clara para el plan de reconstrucción. Mi gran temor es ese. Tiene que haber una estrategia clara, no atomizar los proyectos con gobiernos locales, regionales, menos en una campaña electoral. Eso sería muy peligroso. ¿Qué papel juegan los gobiernos regionales dentro de todo este círculo virtuoso que queremos que sea la economía? Lamentablemente no hay organización. La regionalización tiene que ser replanteada. Acá tenemos que ser sinceros al país. Si de 27 gobiernos regionales hay 7 que están en prisión y hay acusaciones de corrupción, de mal manejo, no funcionamos eficientemente, no funciona, falta una instancia, un diseño en la regionalización entre el gobierno central y el gobierno regional, tenemos que replantear la regionalización. No podemos seguir haciendo más de lo mismo, necesitamos cambios que el país requiere. Pero en el interín esto no se hizo precisamente para tratar de evitar pues, muchos actos de corrupción, de que haya pues, duplicidad de funciones. Se supone que las autoridades de sus propias regiones iban a buscar lo mejor para su población, ¿no? Ahora que, bueno, no hay de alguna manera pues una segunda oportunidad para hacer gobierno regional, porque no hay pues de alguna manera reelección. Se supone que no tendrían necesidad pues de meter la mano, pues como se dice, ¿no?, vulgarmente, a las arcas de sus municipios o de sus gobiernos regionales. Pero no hay las competencias, no hay la capacidad suficiente, ¿no?, de ellos, ¿no? Fue unido, digamos, a un problema de supervisión misma en el manejo de los recursos, que felizmente la Contraloría está cambiando. Ya no es una Contraloría reactiva, esperamos, que solamente responda a las denuncias periodísticas, sino tiene que ir ex ante, antes de que suceda, acompañar en la ejecución del proyecto. ¿Ve una mejor labor entonces? Veo al menos un buen enunciado. Esperemos que eso se pueda concretar, porque son recursos, esta reactivación le estamos dando exclusivamente con gasto público, y el gasto público no es permanente, se gasta una sola vez. ¿Y la inversión privada qué papel juega en todo eso? Es la que tenemos que impulsar. Hay una reactivación en lo que se refiere al sector construcción, proyectos, agroindustria sigue creciendo, ¿no? Cada vez nos posicionamos mejor, pero verdaderamente el Perú es un país minero. Ha sido ese y va a seguir siendo país minero, y no podemos desaprovechar esta oportunidad que nos da el mercado mundial. No se puede aprovechar por parte de la clase política, desde el Ejecutivo hasta las instancias de los gobiernos regionales. Mi invocación va a toda la clase política. Ya tenemos un compromiso con el país, entremos a una etapa diferente para hacer un país viable al 2021. Esperemos que en verdad esa invocación, esa exhortación llegue a los oídos de todos los que tengan, ¿no?, función de autoridad en nuestro país, porque al final eso es lo que necesitamos, porque los reales problemas de nuestro país o del peruano común y silvestre, el que camina de a pie, el que tiene que pagar pues no todas las agua, luz, el cable, ¿no?, los gastos a final de mes, estamos necesitando esa solución de eso. Claro, hay un desencanto, y el problema es que ese desencanto puede trasladarse a un Mesías, a un Salvador, que realmente nos conduciría a algo peor, como estamos viendo en el populismo. Mucha gente de repente no comprende del todo, pues, ¿no?, cuál es el interín de estos problemas políticos, de ese ruido político, de esta situación de Lavallato, pero lo que sí entiende es que al final de mes tiene que llegar a cubrir todas sus necesidades básicas. Muchísimas gracias, Carolina Cochea. Siempre es un gusto conversar con usted. Vamos rápidamente a la información con Vivo. Carlita, ¿qué nos cuentas?